¿cómo están? Nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral con el honorable magistrado doctor Armando Novoa García. Doctor, es muy grato para mí venir a su despacho a entrevistarlo de la revista del Congreso de la República, Informe Especial e Internacional de Estados. Esta entrevista la va a ver todo el gobierno nacional a través de nuestras redes sociales y queremos entrevistarlo porque se avecina unas elecciones muy importantes en nuestro país. Queremos saber el perfil del doctor Novoa. ¿Quién es usted, doctor Novoa? Y por qué está ocupando este cargo tan importante que Dios lo ha traído a determinar sentencias muy importantes en nuestro país. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, yo soy un ciudadano colombiano que me eduqué entre las ciudades de Cali y Bogotá. Terminé mi educación secundaria en la ciudad de Bogotá y inicié mis estudios universitarios en Cali. Los continué en la Universidad Externado de Colombia, de donde soy egresado de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Posteriormente hice algunos estudios relacionados con Derecho Social, especialmente Derecho del Trabajo, y a partir de, digamos, los episodios que dieron lugar a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, pues enfocamos más nuestra actividad profesional y académica hacia los temas de orden constitucional. He sido también profesor universitario durante varios años de distintas universidades del país, en áreas relacionadas con el derecho constitucional y el derecho laboral, en universidades como la Universidad de Nariño, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Libre, la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, el Externado de Colombia, entre otras universidades. Durante varios años fui director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, entidad que agrupa a varios de los constituyentes del año 91, y desde hace un año ejerzo las funciones de la magistratura en el Consejo Nacional Electoral. Honorable magistrado, doctor Armando Novoa, ¿cuál es la función que cumple en su curul, en su cargo? ¿Qué sentencias vienen acá? ¿Cuáles son las decisiones más trascendentales que usted debe tomar cuando llega un proceso a su despacho? Bueno, hay que advertir que las funciones que ejerzo como magistrado no son otras diferentes a las que señala el artículo 265 de la Constitución Política. El Consejo Nacional Electoral es el ente rector encargado de la vigilancia y el control de la actividad electoral de los partidos, los candidatos y las agrupaciones políticas. Nos corresponde el desarrollo de esa competencia general, realizar otras actividades como por ejemplo tomar medidas en relación con la trashumancia electoral, es decir, la inscripción irregular de cédulas, estudiar las solicitudes de revocatoria de inscripción de los candidatos por causas constitucionales legales o por inhabilidades sobrevinientes, así como regular lo relacionado con el acceso de los partidos y movimientos políticos a los medios de comunicación social, establecer las reglas de financiación y los topes de financiación de las campañas electorales, imponer sanciones a los partidos políticos cuando quiera que se producen violaciones a la normatividad constitucional o legal. Es decir, nuestra actividad se dirige fundamentalmente al control de toda la actividad política electoral en Colombia, de tal suerte que en mi condición de magistrado esa función la desarrollo a través de los proyectos de decisiones que se llevan a la sala plena, en donde se discuten los proyectos, se aprueban, se modifican o se, digamos, imprueban
es una labor que hacemos mancomunadamente y en forma colectiva 9 magistrados que integramos el Consejo Nacional Electoral. Hay que decir también que esos magistrados son elegidos por una deliberación plenaria que hace el Congreso de la República en su Cámara de Representantes y Senado, que en una sesión conjunta de ambas cámaras eligen a los magistrados del Consejo Electoral por periodos de 4 años. Honorable magistrado, cuando hay un delito como la transhumancia y se coge a la persona en flagrancia, ¿qué sentencia le dan? ¿Cuánto tiene de penalidad la persona que se encuentre haciendo este delito? El Consejo Nacional Electoral tiene una competencia en esta materia que usted pregunta de policía administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que a nosotros nos corresponde expedir actos administrativos de anulación de cédulas por inscripción irregular de las mismas cuando se trata de votantes que inscriben sus cédulas en municipios distintos de su residencia. En esos casos, el Consejo está habilitado para retirar esas cédulas y la autoridad encargada de sancionar en materia penal a los responsables de esas conductas es la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que las resoluciones que dicta el Consejo Nacional Electoral se trasladan a la Fiscalía General a efecto de que esa entidad de orden judicial, nosotros somos una entidad de orden administrativo, pueda hacer las pesquisas, las indagaciones necesarias para abrir las investigaciones y de formular los cargos a los eventuales responsables de este tipo de conductas que pervierten la filosofía y el sentido de la democracia local. Honorable magistrado doctor Nova García, obviamente que el Consejo de Estado tiene su ponencia cuando va a tener una pérdida de investidura un candidato que haya sido de cualquier índole, desde edil hasta senador. ¿Cómo juega el papel del Consejo Electoral? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la responsabilidad a la pérdida de investidura? ¿Y por qué la segunda instancia o por qué actúa el Consejo de Estado? El Consejo Nacional Electoral no tiene una competencia directa sobre los casos de pérdida de investidura de los congresistas o de los funcionarios de elección popular, competencia que está en cabeza de el Consejo de Estado y de los tribunales administrativos a nivel regional. Sí puede tomar algunas decisiones que se relacionen con la pérdida de investidura de un congresista, como por ejemplo cuando advierte que un candidato viola los topes de financiación de su campaña y así lo establece mediante un acto administrativo. Esa decisión puede tener mucha incidencia en el trámite de una solicitud de pérdida de la investidura, porque cuando hay violación de los topes electorales se desconocen una serie de reglas y de prohibiciones que se imponen a los congresistas de la República, y en ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia puede valerse de las investigaciones que se adelantan aquí para tomar decisiones en relación con la pérdida de la investidura de un congresista. Nosotros tenemos una competencia relacionada con la revocatoria de la inscripción de los candidatos, decisión que se toma con antelación a los certámenes electorales, como está ocurriendo en este momento con las elecciones del próximo 25 de octubre, en donde el Consejo Nacional Electoral ha tomado la decisión de anular o de revocar cerca de 1000 inscripciones de candidatos porque han sido condenados, porque se encuentran inhabilitados, porque han celebrado contratos dentro de un periodo
establecido que la ley no lo permite y por distintas causas señaladas en la Constitución y en la ley. De manera que nuestra competencia en materia de la pérdida de investidura de un congresista es una competencia indirecta y no conocemos directamente sobre ese tipo de situaciones. Doctor Roa, ¿podríamos hablar de que ustedes serían una primera instancia en ese orden de idea? No, nosotros no somos primera instancia del Consejo de Estado. Tenemos unas competencias funcionales separadas, somos un órgano autónomo e independiente, en tanto que el Consejo de Estado es el órgano rector en materia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y está vinculado o hace parte integrante de la rama judicial. De manera que para ser órgano, digamos, primera instancia, tendríamos que estar incluidos dentro de la estructura judicial establecida en la Constitución. En este caso deberíamos tener la calidad de un tribunal administrativo, pero como le digo, en el caso del Consejo Nacional Electoral no se trata de eso, porque nuestra función está por fuera de la estructura de la rama judicial y somos una organización junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, órganos independientes de las tres ramas del poder público, entre ellas de la rama judicial. Le hice esa pregunta, honorable magistrado, porque hay gente que se confunde, gente que no tiene claro que el Consejo Nacional Electoral es el órgano rector de una votación que sea transparente y sea legal. Sí, somos órgano rector, como le dije en una pregunta anterior, de la vigilancia y supervisión de los procesos electorales en sede administrativa electoral. El Consejo de Estado hace un control judicial de las decisiones que se toman en esta corporación, pero no lo hace como superior jerárquico, sino lo hace como un órgano de control judicial de las actividades de las distintas competencias administrativas, en este caso administrativa electoral, que es la competencia que de manera privativa tiene el Consejo Nacional Electoral. Se avecinan, como lo acaba de decir el señor magistrado, unas elecciones este mes. Ustedes cuentan con toda la logística, tanto técnica como en sistemas, en toda la parte operacional, en todos los 32 departamentos, 2.129 alcaldes. Ustedes tienen el presupuesto, la tecnología para que ese proceso electoral termine 100% eficaz. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es uno de los órganos con mayor debilidad administrativa y presupuestal. De manera que siempre en periodos electorales el Consejo Electoral se ve enfrentado a situaciones de precariedad o de debilidad institucional. Dependemos administrativamente de las decisiones que tome la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, desde el punto de vista administrativo no hay autonomía e independencia, y esa debilidad se refleja en digamos, el desarrollo de algunas de las competencias que tiene el Consejo. El Consejo Nacional Electoral no tiene representantes en las regiones, de manera que tiene cobertura frente a todo el país, pero imagínese usted lo que podría ser una actividad de control y vigilancia sobre las campañas electorales cuando hay cerca de 115.000 candidatos elegidos y hay solamente 9 magistrados concentrados en Bogotá para controlar toda esa actividad. Claro, esos candidatos tienen que reportarle a los partidos y los partidos le reportan al Consejo Nacional Electoral, pero hay que decir que la capacidad institucional del Consejo, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde aquí adentro, frente a los enormes retos que tiene la democracia electoral, se encuentra en un plano de una enorme desigualdad. Doctor Roa, los partidos tradicionales, los partidos que conocemos
nosotros los colombianos siempre han estado. ¿Qué pasa en este momento? Que los partidos no llegan a los pequeños partidos, no compran su umbral. Hay una oportunidad o simplemente el Consejo Nacional Electoral, los partidos pequeños, repito, que no pasen el umbral, esos partidos tienden a desaparecer. La reforma constitucional del año 2003 estableció un umbral de votación para mantener la personería jurídica de los partidos políticos en el 2% del número total de votos depositados en cualquiera de las dos cámaras, es decir, el Senado de la República o en cámaras representantes. Posteriormente, en el Acto Legislativo 1 del 2009, ese umbral se incrementó un punto al 3%, de tal manera que partido que en las elecciones a Congreso, bien en el Senado o bien en la Cámara de Representantes, no obtenga por lo menos el 3% del volumen total de la votación en la respectiva Cámara, pierde la personería jurídica y el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para declarar la pérdida o el mantenimiento de la personería jurídica según el partido tenga el número de votos que establece la Constitución. De manera que hemos ido en un proceso paulatino en el cual los partidos tienen que sacar una mayor votación para mantener su personería jurídica, lo que a mi manera de ver permite por una parte pues partidos más fuertes, pero por otra parte puede cerrar los espacios a nuevas agrupaciones políticas que no tienen el músculo para en una primera elección obtener el umbral del 3%, que es lo que establece la Constitución. El Consejo Nacional Electoral, honorable magistrado Novoa, tiene la capacidad tan rápida, hablo de la parte informática, de que un candidato que esté recolectando las firmas y vaya por firmas, puedan contarse los votos o las firmas y darle la resolución para que ese candidato sea candidato y reúna los requisitos de ley para aspirar al cargo que quiere. Sí, una de las modalidades de participación electoral es a través de los grupos significativos de ciudadanos. Para conformar un grupo significativo de ciudadanos como tal, usted debe tener un grupo mínimo de 3 inscriptores y con esos 3 inscriptores y un candidato debe recoger un determinado número de firmas que avalen la inscripción de una determinada candidatura. Esas firmas se entregan al momento de la inscripción del respectivo candidato ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad que a partir del momento en que reciba las firmas tiene un término de 1 mes para verificar la validez y la credibilidad de esas firmas, es decir, verificar que quien firma una planilla de apoyo al grupo significativo sea la persona portadora de la correspondiente cédula de ciudadanía y en términos generales que exista veracidad en la información que suministra ese ciudadano. Ese proceso de control sobre la verificación de las firmas que recopilan los grupos significativos de ciudadanos está en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que a través de una verificación técnica con acompañamiento de grafólogos establece si esas firmas, repito, corresponden a la cédula de ciudadanía inscrita ante la organización electoral. De manera que nosotros no tenemos una competencia directa sobre los grupos significativos, esa competencia está en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros podemos regular algunos aspectos generales de esos grupos significativos de ciudadanos. Una última pregunta, honorable doctor Armando Novoa García. ¿Qué le sugiere a los candidatos, a los 1.129 candidatos que a nivel nacional, de los 32 gobernadores, en cuanto a la legalidad que tiene el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones?
Bueno, para estas elecciones, le corrijo las cifras, se inscribieron 113.000 candidatos. 113.000. El Consejo Nacional Electoral tiene que hacer una labor de vigilancia y control sobre las campañas que desarrollen esos candidatos. Esos candidatos pasan por unos filtros, pero la recomendación que nosotros le haríamos a esos candidatos es que en primer lugar tienen que ser ejemplo y cumplimiento de la ley, en el sentido de observar las reglas de financiación de las campañas, de rendición de cuentas, la lealtad en el debate público, la lealtad con los programas de gobierno y con las plataformas ideológicas de los partidos que representan, y estar sometidos al escrutinio público, es decir, actuar con transparencia, con idoneidad, con un sentido de compromiso con la moral administrativa, todos los principios que están planteados en la Constitución de 1991. De manera que desde el Consejo Nacional Electoral es importante que los candidatos y la ciudadanía tengan presente que aquí estamos para garantizar los derechos no solamente de los candidatos, sino de los ciudadanos que no están en ningún partido, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que miran con escepticismo la actividad electoral, porque muchas veces es objeto de cuestionamientos por su falta de transparencia. Nosotros estamos encargados de lograr que ese ciudadano encuentre en el Consejo Nacional Electoral una voz de apoyo para reclamar la dignificación de la política y la transparencia en los procesos electorales. Tengo una última pregunta, honorable magistrado. Es de la inhabilidad que no me quedó bien clara. El candidato que vaya, esos 113.000 candidatos, ¿cuál es la inhabilidad que más marca para que ese candidato, después de ser elegido, se le entre el proceso de inhabilidad, de la pérdida de la investidura de la candidatura que escogió a las diferentes corporaciones? ¿Cuál es la más marcada en las inhabilidades, que hay muchas? Bueno, cuando hay una condena penal que no se ha advertido al momento de la inscripción, esa condena es causal de declaratoria de anulación del acto electoral del candidato. Y también hay otro tipo de circunstancias, como por ejemplo haber celebrado contratos con la administración pública en el respectivo territorio dentro del año anterior a la fecha de la elección, o tener familiares que ocupan posiciones de Estado dentro de la administración pública, o en fin, haber sido objeto de sanciones penales no advertidas o no declaradas al momento de la inscripción de los candidatos. En todos estos casos hay lugar a la revocatoria de la inscripción, y la autoridad que tiene la competencia para hacerlo, en principio, es el Consejo Nacional Electoral. Si la inhabilidad se advierte con posterioridad o surge con posterioridad al acto electoral o en el interregno del proceso electoral, la autoridad competente para declarar la nulidad de un proceso electoral es el Consejo de Estado en su sesión. Muy bien. Yo creo que quedó claro esta entrevista al doctor Armando Novoa García, quien tiene una responsabilidad muy grande en estos comicios que se avecinan. Muchas gracias y hasta la próxima.